de producción con el abogado Mario Eliseche Baudo. Él es el abogado defensor de Ramón González Daer y de su hijo Fernando González Carjallo, quienes recurrieron hace poco a la corte en el caso de la condena de 15 años por usura, lavado y denuncia falsa. Fue en Doctor, estos días específicamente. sí. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, a las órdenes siempre. Y está bastante requerido. En realidad, esta mañana estábamos contactando con usted con respecto al caso de la denuncia entre la legisladora Masi y en este caso su representado, el abogado Luis Canilla. Luis Canilla. Luis Canillas, exactamente. Pero bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y querríamos conocer los motivos y cuál es el fundamento concretamente de esta apelación, de esta condena, doctor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, en primer término es importante aclarar de que la defensa de ambos, de Ramón González Daer y de Fernando, fue ejercida de manera óptima, idónea y muy eficiente por parte del doctor Jorge Guarín González y su equipo jurídico. A él le cupo intervenir en el juicio oral y público, ¿verdad? Ante el tribunal de sentencia conformado por las juezas doctoras Succioni, la doctora Yolanda Morel y la doctora Yolanda Portillo. También al doctor Guarín y su equipo les cupo fundamentar los recursos de apelación especial, el recurso de apelación especial contra la sentencia condenatoria en la que le aplicaron 15 años de privación de libertad al señor Ramón González Daer y 5 años a su hijo. El doctor Guarín González, ustedes saben, pues designado ministro de la Justicia electoral. Justicia Electoral. Uh-huh. Y el señor González Daer me preguntó si yo podía hacerme cargo de su defensa, ¿verdad? Asumí el desafío por el hecho de que no es fácil encarar una defensa en un escenario como ese, ¿verdad? No precisamente por realizar un análisis de lo que pudo haber representado, digamos, que el trabajo del colega o lo que pasó, ¿verdad? Sino porque yo no estaba embebido en tema. Uh-huh. Le hago esta introducción sí. para para entrar, digamos, a contestar la pregunta que me formulan, ¿verdad? Porque sí, señor. Recién a partir del momento en que me siento con un equipo de brillantes abogados de laboratorio que trabajan conmigo, son unos abogados jóvenes que se encargan de realizar todo ese trabajo de estudio, análisis, de desmenuzar digamos que las características de cada fallo, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, encontramos, porque recién en ese momento, en esa etapa, digamos, en que nos notifica la confirmación del fallo de segunda instancia, nos hemos abocado al estudio de lo que fue el acta del juicio propiamente dicho, la sentencia recaída, ¿verdad?, en primera instancia, y lo que significó la sentencia de segunda instancia. Uh-huh. Y aquí quiero hacer una puntualización, si me permite. Adelante, doctor. El recurso extraordinario de casación es un recurso concedido exclusivamente para analizar la sentencia de segunda instancia. Es erróneo pretender que en una casación se estudie lo que pasó en primera y en segunda instancia. Entonces, como nosotros nos vimos limitados, por decirlo de alguna manera, pero en el sentido positivo, analizar lo que pasó en segunda instancia en base a los agravios que fueron desarrollados, fundamentados y expresados por quienes me antecedieron en la defensa, que fue, repito, el equipo del doctor Jorge Guarín y él mismo, ¿verdad? Estuvimos compelidos, ¿verdad?, y encasillados en los 11 agravios
que a su entender generó la sentencia de primera instancia. Aún así, nosotros hicimos el trabajo y hemos encontrado no errores, horrores procesales. Y digo errores por el hecho de que puede significar un enorme perjuicio al sistema penal, el precedente que puede causar este fallo en particular. ¿Por qué ¿Qué sería error eso, doctor? encontramos ¿Cuáles serían primeramente? esos horrores, doctor? Sí, voy a seguir. Sí. ¿Qué error encontramos, verdad? En primer lugar, ustedes saben de que mi defendido fue condenado por los hechos punibles de usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Pero es que aquí el problema con el cual tropieza esta situación, ¿verdad? La famosa integración del hecho. Ustedes saben que me rebota, hay un eco ahí, no puedo ganar. Ahí, ¿qué tal Sí, nos vamos a escucha? Vamos a solucionarlo, tratar doctor. de solucionarlo. Lo del ¿Saben que eco. me confunden chiquitito? Por eso nomás, ¿verdad? No, Sí, se sí, no, le entiende, entendemos doctor. perfectamente. Aparte que está siendo bastante detallista con los aspectos justamente de... ¿Qué tal se escucha ahí, doctor? Ahí, ¿qué tal, doctor? Ahí está mejor, ahí está mejor. Ok. Perfecto. Sí. Bueno, decía yo que se incorpora. Primeramente, la investigación se abre por presunta evasión impositiva, porque él debía impuestos, ¿verdad?, a la SED por IVA y renta, por usura y por lavado de dinero. Sí. Es un hecho notorio y conocido de que en su momento la Subsecretaría de Tributación le inició a él un juicio demandándole el cobro de impuestos adeudados, y al final él terminó pagando más o menos 15 millones de dólares, con lo cual muere, hablando mal y rápido, la denuncia por evasión impositiva. Quedó viva la denuncia por usura Y y lavado. por lavado. Exactamente. Durante el transcurso ocurrió una situación atípica, inusual y hasta ilegal. Se cierra el debate, se produjeron todas las pruebas, se integraron todas las pruebas, y ante los alegatos, el tribunal de sentencia, bajo la figura de medida para mejor proveer, que es una medida concebida en el sistema penal para aclarar algunos aspectos dudosos o realizar alguna diligencia pendiente vinculada a las pruebas ofrecidas y diligenciadas, este tribunal, curiosamente, raramente y hasta ilegalmente, abre la pantalla y dispone de que se traigan a la vista 156 denuncias. Quiero que entiendan bien, por favor. Si tengo Sí. tiempo, voy a No, le explicar, estamos, por favor. le estamos escuchando con mucho detenimiento, doctor, no se preocupe. Tengo tiempo, ¿verdad? Sí, No hay sí, limitación. ningún problema. Bueno, porque es importante que sepamos, porque a cualquiera nos puede pasar que de repente en una situación como esta se cometan este tipo de arbitrariedades, teniendo como parámetro de que todos somos iguales ante la ley. Yo siempre digo, hasta Jack el Destripador tiene derecho a ser defendido y que su defensa también sea reconocida, ¿verdad? Sí. Muy bien. Volviendo al tema, bajo la figura de medida para mejor proveer, el Tribunal de Sentencia, integrado, constituido por la doctora Criccioni, la doctora Yolanda Morel, la doctora Yolanda Portillo, disponen ilegalmente traer a la vista del Tribunal de Sentencia las 156 denuncias incoadas presentadas por Ramón González Daer en su calidad de víctima, porque él es acreedor de cierta suma de dinero que no fue honrada por sus deudores, y de esa manera
irregularmente integran a la causa como elementos de prueba y lo utilizan como factor agravante con la subsiguiente ilegalidad. Invocan el artículo 400, por favor, que ustedes son periodistas y formadores de opinión, anoten. Bajo la figura del artículo 400 del Código Procesal Penal, que prevé la posibilidad de modificar la calificación del hecho por el cual una persona está siendo juzgada, interpretan y van mucho más allá, interpretan de manera absolutamente irregular, para no decir ilegal. No modifican la calificación, integran otro tipo penal que es el de denuncia falsa. Sí. No sé si me explico. Sí. Sí, doctor. Esto todo a instancia del tribunal. Ramón González Daer y su hijo estaban siendo procesados por usura y lavado de dinero. El artículo 400 prevé la posibilidad de modificar la calificación, que puede ser estafa, no sé, lesión de confianza, etcétera. Pero la norma no dice de que se puede agregar un nuevo hecho punible. El nuevo hecho punible tiene que ser objeto de otra investigación. ¿Ok? Ujú. Bueno, traen las 156 denuncias penales incoadas planteadas por González Daer y las utilizan como elementos agravantes en su contra para justificar ilegalmente el comiso. Y de haber el Ministerio Público pedido comiso por 50.000 millones de guaraníes, porque hay un solo querellante, que es el arquitecto o ingeniero Mendoza Yampey, Sí. y un denunciante, que es un señor de apellido Planas, le convierten a esas 156 personas que fueran denunciadas por Ramón González Daer en supuestas víctimas. Y el tribunal califica esas denuncias como denuncias falsas y aplican, extienden irregular e ilegalmente el embargo y convierten en comiso en el equivalente de 47 millones de dólares. Con el argumento de que esas personas que fueron denunciadas, esas 56 personas que fueron denunciadas, son víctimas de usura. ¿Y cuál es la situación agravante en favor de la ley y en beneficio de González Daer y en perjuicio de lo que es la legalidad? De que esas 156 denuncias están vigentes, no han tenido pronunciamiento jurisdiccional, y este tribunal se abrogó ilegalmente una suerte de fuero de atracción. Invaden la competencia de otras fiscalías y de otros juzgados para estirar, hablando mal quizás, ¿verdad?, 156 denuncias, integran al proceso y justifican los 15 años haciendo una ecuación bastante atípica, bastante curiosa, y del pedido del Ministerio Público de comiso por 50.000 millones de guaraníes convierten en 47 millones de dólares supuestamente para indemnizarle a las víctimas de usura. Entonces, estamos ante un carnaval arbitrario que parte de un tribunal que abusa de su poder, que abusó de su poder. Pero vamos a hablar en sentido presente, abusa de su poder, porque la doctora Claudia Criccioni, ayer o anteayer, o hace 3 días, ni bien se confirmó la sentencia en segunda instancia, sin tener competencia, extendió el embargo que fuera trabado con una figura medio rara, diciendo de que existe una suerte de comiso extensivo, y circulariza
el 26, 27 o 28 de agosto, ahora, hace 2 días, Sí. sin tener competencia, porque ella ya no es competente, ya perdió competencia, circularizó en todos los bancos y financieras y la superintendencia de bancos, prohibiéndoles a todo el sistema financiero que permita operaciones financieras de estas dos personas. Doctor, ¿eso a través de un autointerlocutorio, una providencia o qué tipo de resolución? A través de una providencia personal, porque las otras dos no se acoplaron. La doctora Yolanda Portillo y Yolanda Morel no, tengo la información Sí. de que no aceptaron porque no son competentes, viejo. O sea, pueden terminar en el jurado de enjuiciamiento por el hecho de que Sí, por el hecho de que el juez cuando dicta su resolución y es apelada, termina su competencia. totalmente. Ya no puede tocar el expediente. Claro. Y doctor, esa providencia usted tendría como para facilitarnos, porque realmente Claro, sí, de ser yo así no en he visto realidad. que se habló sobre ese tema, ¿verdad? Con Y, moño te envío. y de Ahora ser mismo, así es un dame tu número y te poco... envío. Y sería, Con moño te envío. de hecho, es la primera vez que se escucha de la información, ¿verdad? Ujú. Yo creo que sí, ¿verdad? Y es llamativo, doctor, ¿verdad? Yo le digo una cosa, no me quiero hacer el tobito ni del MacGyver. Yo Ujú. he luchado contra la dictadura de Stroessner. Vengo de una familia perseguida y fui apresado. Yo estuve preso. Soy amante de la libertad de prensa, un amante de las libertades públicas y un férreo defensor del sistema republicano. Pero esto no es republicanismo. Esto es cualquier cosa. Todo el mundo busca protagonismo. González Daer está en el suelo y el que pasa le patea. Entre ellos estos jueces y estas jueces. Y ese no es el concepto de un sistema democrático y republicano. Yo les voy a pasar para Por que favor, vean. doctor. Y bueno, volviendo a lo que es esta casación, doctor, además de declarar, digamos, algunas cuestiones de anular en realidad el acuerdo y sentencia del pasado 12 de agosto, se pide también casi al final el rechazo del comiso de bienes y también incluso una absolución directa, doctor. No, el reenvío. ¿Qué es el reenvío? Ujú. La declaración de nulidad por gruesos errores en la aplicación de la ley. O sea, Ajá. hoy por hoy con el sistema penal, ni la Cámara ni la Corte pueden modificar lo resuelto en el sentido de bajar o subir las penas Ujú. o modificar, si una persona es condenada, convertirla en absolución, en inocente. O sea, la figura instalada en nuestro sistema penal es Sí. el reenvío. ¿Qué significa eso? La declaración de nulidad por la mala aplicación de la ley y la realización de un nuevo juicio sobre la base del respeto de las garantías y derechos constitucionales y lo importante, las reglas del debido proceso y el principio de legalidad. Ah, claro. Claro. O en su defecto, que se declare, dice también, doctor, por decisión directa, justamente eso que te mencionaba, la absolución. No, el reenvío. No se puede declarar la solución, el reenvío, la realización de un nuevo juicio. Ok. El reenvío es la equiparación a la consecuencia de la nulidad. La Ujú. Corte no puede decir esta sentencia está mal concebida y mal dictada y por eso la condena se convierte en absolución. No, Claro. reenvío. Doctor, Se declara la sí, nulidad y se vuelve a hacer sobre la base del cumplimiento estricto de las reglas del debido proceso y del principio de legalidad. doctor, y ahora respecto a una cuestión que a mí particularmente me llamó la atención, y lo estuve hablando incluso con algunos colegas. Recuerdo que antes de que salga esta resolución del Tribunal de Apelaciones, de hecho un día antes la Corte resolvía una recusación y digamos, quedaba en cierta manera integrado el Tribunal de Apelación y al día siguiente ellos ya sacan esta resolución que confirman la condena. Digamos, ¿eso no te merece alguna opinión o no te pareció algo extraño, doctor, esa rapidez con la que se sacó ese fallo de segunda instancia? Mira, es hacerle hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero te voy a describir lo que soy yo. Yo no soy un político profesional, Ujú. yo soy un profesional político e interpreto la velocidad de ciertas situaciones. Aparecieron unos cuantos americanos
estornudando al bajarse del avión por el aire acondicionado o por el clima o por lo que fuese, y acá nuestras autoridades tuvieron pulmonía. No sé si me explico. Se entiende. Se entiende perfecto, doctor. Bueno, esa es la descripción, ¿verdad? Quería hablar en terminología cotidiana. Incluso Cada uno quiere demostrar, ¿verdad?, de que no son lo que son, ¿verdad? Y del susto, del temor, se convirtieron en valientes. Así nomás. Bueno, ahora lo que se va a tener que hacer, doctor, entonces es integrar la sala penal, ¿verdad? Porque tengo entendido que la original no, bueno, al Ya menos está no integrada. estaría dando. No, ya está ¿Ya está integrada. integrado, Ya está doctor? integrada. Ya está integrada. Está integrada por el ministro Alberto Martínez Simón, el ministro Benítez Lleras, Sí. ¿verdad? Y el camarista, ¿cómo que se llama? Digno Arnaldo Freitas. Ahí. Así está integrada la sala penal. Que ya directamente tendrá que estudiar entonces esto. Ya, doctor, no hay necesidad No, de que directamente no. No. Hay que transitar por el traslado a la fiscalía Ah, claro. y a la querella. Ellas tienen que contestar, digamos, que la casación, ¿verdad? Y a partir de ahí después se sortea el propinante y bueno, se cumple con ese presupuesto. Pero volviendo a lo que dijiste, ¿verdad? Sí, doctor. Realmente en la Cámara no estuvo bien, no estuvo a la altura de lo que tiene que ser una república. Yo soy un hombre grande, muchachos. Soy un hombre de 60 años, de 88 años de la profesión. Y me agravia como paraguayo de que nuestros magistrados, nuestros jueces, tiemblen porque alguien o alguienes anuncian de que esto, de que no sé, de que van a anunciar quiénes son los... O sea, el juez tiene que ser la garantía, el refugio del ciudadano, el refugio en el reclamo de justicia. No sé si me entienden. Absolutamente. El juez no es cualquiera. El juez tiene la lapicera y tiene que tener ese temperamento, esa convicción de que lo que opina y lo que firma forma parte de su convencimiento íntimo, ¿verdad? Y no de acuerdo a lo que marca la brújula cotidiana, digamos. Esa es la parte agraviante de nuestra república. Cuando yo le defiendo a Javier Díaz, cuando en su momento la embajada norteamericana lo declaró significativamente corrupto, y me hicieron un reportaje, colegas de ustedes, dije, solo en Paraguay sucede, ni siquiera en Bolivia, que está, creo yo, con el respeto que se merecen los bolivianos, sí, está en el rango, digamos, que de lo que decimos la raza guaraní, la garra guaraní, el coraje y toda esa parafernalia. No se han animado los americanos, ni se han atrevido a declararle a ningún solo sudamericano, con excepción de los paraguayos, significativamente corrupto. Aún con el Lavallato, sí, aún con, sé yo, con todo lo que es dando vueltas por el Mercosur, Petinaquina, etcétera, etcétera. Ñandeyevina, como dirían los muchachos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que me agravia y quiero dejar sentado. No sé, discúlpenme si de repente digo algo fuera del lugar, ¿verdad? Pero no me siento cómodo como paraguayo de que tengamos que orientar fallos en base al humor, o en base a la señal, o en base a la, no sé, insinuación de fuerzas extranjeras. Se entiende, doctor, totalmente. Justo Justo nos recordó un datito más lo de Javier Díaz Verón en este caso, que de hecho hay novedades también en este proceso, doctor, ¿verdad? Quería contestar como contestaba el presidente Lugo, sí y no. Sí y no. Sí, pero no. Bueno, doctor, de todos modos lo que vamos a guardar es a través de este teléfono también de producción. Por favor, si nos puede acercar la providencia firmada por la doctora Cristioni.
doctor. Sí, ahora mismo, con mucho gusto, ahora Por mismo. favor. Doctor, Bueno. te agradecemos por tu tiempo, por los datos y bueno, estamos atentos a cualquier novedad también desde acá. Yo les agradezco a ustedes. ¿Ok? Muy amable, Gracias, doctor. doctor. Hasta Gran luego. abrazo. Ok. Lo escuchaste aquí en PDS. Era el abogado Mario Liceche Baudo hablando largo y extendido sobre el caso de su defendido Ramón González Lari sobre esta casación